Un cordial saludo, les habla el padre Fernando Cárdenas. Quisiera en el programa del día de hoy referirme a un aspecto relacionado con el concierto que tuvo lugar el pasado 13 de septiembre en la Plaza de San Pedro. Un concierto que congregó, por ejemplo, artistas como Karol G, como Andrea Bocelli y otra serie de cantantes, actrices relacionados con el medio artístico. Se ha abordado este tema y creo que ha habido una serie de planteamientos muy interesantes. Por ejemplo, el que hace un español que se presenta en las redes como Abel Jesús o Abel de Jesús, donde él dice que las discusiones que se han presentado, algunas de ellas, no todas, algunas de ellas, vienen a plantear como dos enfoques de lo que es la misión de la Iglesia. Me pareció un enfoque interesante y que vale la pena y que aporta, porque hay otra serie de argumentos que salieron que son realmente más llevados por la emoción, sin ningún tipo de fundamento teológico, pastoral o artístico, si se quiere. Y de eso precisamente me gustaría en este programa tratar, porque la discusión giró en torno a la presencia de Karol G específicamente. Y también, bueno, algunos trataron sobre la música que se iba a interpretar en la Plaza de San Pedro. Y de esto quiero hablar, de el poder de la música, porque considero que uno de los aspectos importantes, necesarios que se deben abordar es precisamente el poder que tiene la música. El cardenal John Henry Newman, que el Papa León XIV lo va a declarar doctor de la Iglesia, él habla que en su primera conversión, cuando tenía 15 años, descubrió el mundo invisible, el mundo espiritual, es decir, el mundo de los ángeles. Y todo este tema del mundo invisible va a impregnar la obra de John Henry Newman. Él tiene, por ejemplo, un sermón que se llama El poder de lo invisible, que habla precisamente de la actuación que ejercen los ángeles en la creación visible. Y también, pues, en diversos escritos del futuro doctor de la Iglesia, se hace presente el tema de los ángeles. En 1837, él publica un sermón que se llama El mundo invisible. Y él describe el mundo invisible de la siguiente manera, lo leo textualmente. Tras este mundo visible hay otro mundo que nos rodea, aunque no lo veamos, y más maravilloso que el mundo que podemos ver, precisamente porque no lo vemos. En torno nuestro existen objetos innumerables que van y vienen, que vigilan, actúan o esperan y que no vemos. Es otro mundo que los ojos no alcanzan, sino solamente la fe. El mundo espiritual, a pesar de no ser visto, se halla presente. Es un mundo presente, no futuro ni distante. No está sobre el cielo ni más allá del sepulcro. Se encuentra aquí y ahora. Es decir, para John Henry Newman, no hay ninguna duda de la existencia de este mundo invisible, de la actuación de este mundo invisible aquí y ahora, en este mundo visible. Es un mundo invisible que, como él mismo lo dice, está actuando sobre nosotros y que se halla presente
en este mundo visible, aunque no lo veamos. Y no es solamente real este mundo invisible, sino que este mundo invisible, en palabras de John Henry Newman, es el mundo que viene a sostener y a posibilitar toda la realidad creada. Él dice, convertirse y creer significa justamente optar por esta realidad invisible. Un mundo invisible que él lo pone en estos términos, que vigila, que actúa o que espera, que no vemos y que viene a posibilitar y a sostener este mundo que vemos. Ratzinger, Benedicto XVI, cuando era cardenal, él escribía en esta misma línea del cardenal John Henry Newman, en esa obra Introducción al Cristianismo. Él decía que la fe es una decisión por la que afirmamos que en lo íntimo de la existencia humana hay un punto que no puede ser sustentado ni sostenido por lo visible y comprensible, sino que choca con lo que no se ve, de tal modo que esto lo afecta y aparece como algo necesario para su existencia. Es decir, las visiones tanto de John Henry Newman como del cardenal Ratzinger son coincidentes, y no podría ser de otra manera. Se nos dice entonces que hay un mundo invisible, que no lo vemos, pero que actúa. Y va a decir John Henry Newman, convertirse y creer significa justamente optar por esta realidad invisible. Y el cardenal Ratzinger va a decir que hay un punto en donde la fe, que no puede ser sustentado ni sostenido por lo visible en la fe. Es decir, hay un mundo invisible que actúa sobre este mundo visible. Y actúa, por ejemplo, en ese concierto del 13 de septiembre en el Vaticano. Actúa en la música. John Henry Newman, asimismo, él basándose en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, donde San Pablo dice, no ponemos la mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. John Henry Newman dice, basándose en este texto de San Pablo, que hay dos mundos. El mundo visible, no ponemos la mirada en las cosas que se ven, el mundo visible, sino en las cosas que no se ven. Hay otro mundo, que es el mundo invisible. Esto de hecho lo profesamos como fe, el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creador de lo visible y de lo invisible. El mundo que no vemos, el mundo invisible, existe tan realmente como el mundo que vemos. No significa que por el hecho de que no lo veamos, no existe, no. Existe realmente, aunque no lo veamos. Además de este mundo universal, y estoy citando a John Henry Newman, además de este mundo universal que vemos, existe otro mundo igualmente extenso, igualmente próximo a nosotros y más maravilloso. Otro mundo que nos rodea por todas partes, aunque no lo veamos. Y esta razón de no verlo y no otra lo hace más maravilloso que el mundo que vemos. A nuestro alrededor hay innumerables seres que van y vienen, que velan, que trabajan o esperan y que no vemos. Tal es otro mundo que los ojos no alcanzan,
sino únicamente la fe. Ese otro mundo del que hablo, dice John Henry Newman, que está actuando sobre nosotros, pero no impresionándonos con la conciencia de que lo hace. Puede estar tan realmente presente y ejercer influencia sobre nosotros como aquel que se nos revela. Los hombres creen ser los señores del mundo y poder hacer lo que quieren. Piensan que esta tierra es de su propiedad y que sus movimientos están en su poder, cuando en realidad tiene otros señores además de ellos, y es el escenario de un conflicto mucho más importante del que son capaces de concebir. Y aquí entonces, pues, viene como un criterio de discernimiento muy válido y muy importante, porque hoy día, con la famosa batalla cultural, y entonces hagamos esto, digamos esto, ahora señalemos a este, ahora vámonos con este, ahora vámonos con otro, y dice John Henry Newman, los hombres creen ser los señores del mundo y poder hacer lo que quieran. Piensan que esta tierra es de su propiedad y que sus movimientos están en su poder, cuando en realidad tiene otros señores además de ellos, y es el escenario de un conflicto mucho más importante del que son capaces de concebir. Por eso quiero poner en este programa este énfasis en ese poder de la música, en ese poder que nosotros no somos capaces de concebir, porque, repito, algunos movidos por, no dudo, por una buena motivación, salieron a descalificar el concierto, a decir que se tenía que hacer así, que no se podría hacer en tal lugar por tener no sé qué características. Perfecto, bueno, pero no olvidemos este mundo invisible que está actuando en este mundo visible y donde se da un conflicto, dice John Henry Newman, mucho más importante que si sale Karol G a cantar, de que si tocan en la Plaza de San Pedro. Y repito, se han hecho muy buenos análisis, repito, ya lo dije, el de cuál es la misión de la iglesia, las connotaciones de la misionología de la iglesia. Muy, muy interesante ese aspecto. Pero también miremos entonces este otro aspecto del mundo invisible presente en este mundo visible y presente en un concierto, presente en todas las realidades de este mundo visible, y que es el escenario de un conflicto mucho más importante. De ahí que me parece que hablar, suscitar la discusión sobre la música, sobre los artistas, es muy válido. Es muy importante que nos preguntemos esto, que hablemos sobre esto, porque, por ponerlo de una manera coloquial, no es al son que me pongan que yo bailo. No, el cristiano católico debe estar pendiente, debe estar discerniendo, sabiendo que hay un mundo invisible que viene también a tener una influencia más grande, más vasta, más poderosa sobre el mundo visible que sobre estos señores que se creen los dueños del mundo. Ese
Ese concierto, pues, fue un encuentro mundial sobre la fraternidad humana. Quisieron, y así lo dijo el cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica, que subrayó que como Jesús de Nazaret queremos ser constructores de paz, capaces de compasión, de diálogo y de perdón, promoviendo la dignidad de cada ser humano. Digámoslo, fue la motivación de este concierto, un encuentro mundial sobre la fraternidad humana. Bien, perfecto. Ahora miremos esos poderes que están atrás y moviendo fichas y ese conflicto que hay repito, en la música y en cualquier realidad de este mundo visible. Para esto me baso en un texto bíblico, Ezequiel capítulo 28, versículos 13 a 17. Profeta Ezequiel, Antiguo Testamento, capítulo 28, versículos 13 a 17. Allí leemos lo siguiente. Escribe el profeta. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilio, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo, pues, te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Este texto, repito, Ezequiel capítulo 28, versículos 13 a 17, se refiere a Lucifer, al demonio. Y miren ustedes cómo lo presenta Ezequiel, como un querubín, no un serafín, sino un querubín. Lo presenta rodeado con una vestidura de piedras preciosas, el rubí, el topacio, el diamante, el oro. Y también dice que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, la caída, la rebelión del demonio, de Lucifer. Y allí en esta como descripción que hace el profeta Ezequiel de Lucifer, pues habla que Lucifer tenía la música. De acuerdo a los padres de la iglesia, los ángeles fueron las primeras criaturas. Bueno, esto lo muestra la Biblia, no solamente los padres de la iglesia, esto lo muestra la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 3. Fueron las primeras criaturas creadas por Dios y Dios los destina a administrar la creación. Pues según este texto, algunos sostienen que Lucifer era encargado de administrar
la música. Él tenía a su cargo la música. Y es interesante porque esto, por ejemplo, lo habla Ana Catalina Emmerich. Ella dice que por la caída de los ángeles, pues lo dice San Pablo en la carta a los romanos, pues la creación quedó sometida a los demonios, al demonio. Y entonces Dios no le quitó a los ángeles esa administración que tenían sobre la creación material. Siguieron teniendo esa administración. Por ejemplo, yo creo que en el plan de Dios no estaba el mosquito, o por lo menos como lo conocemos, un insecto que viene a perturbar el sonido las noches de las personas. Yo no creo que eso estuviera en el plan de Dios. Yo creo que en el plan de Dios estaba que el hombre durmiera tranquilamente y descansara tranquilamente. Pero bueno, por esa influencia de los demonios, entonces la creación de Dios se pervirtió, porque el demonio viene a pervertir la creación de Dios. El demonio no crea, el demonio no puede crear. El demonio lo que quiere es robar lo que Dios ha creado para pervertirlo. Es como decía Pablo VI, es pervertido y pervertidor. Pues bueno, el demonio quiere tomar la música y pervertirla. Tolkien, que escribió El Señor de los Anillos, pues que El Señor de los Anillos viene a ser una parte de una gran colección de la obra de Tolkien. Y el primer libro de esa obra se llama el Silmarillion, que es donde Tolkien habla de toda la creación. Es realmente hermosísimo, el lenguaje de Tolkien, cómo Tolkien crea los cantos, los diálogos. Allí Tolkien, en ese libro, el Silmarillion, él dice que la desarmonía en la creación se inicia con Melkor, que es el primer señor oscuro quien introduce disonancias en la música del universo creado por Eru Ilúvatar, que sería Dios. Que Eru Ilúvatar pues compuso la música y buscaba, pues claro, que la música fuera perfecta, armoniosa. Viene Melkor, que es el primer señor oscuro, y viene entonces la desarmonía de la creación. Y dice Tolkien en esa obra que entra la primera desarmonía. Con el pecado de los ángeles entró la primera desarmonía en la creación. Y es una desarmonía que corrompe la creación. Es una desarmonía que viene a pervertir la armonía de Dios. Es que en toda la creación hay sonido. Por ejemplo, la NASA hace ya bastante tiempo recogió sonidos de cada planeta. Marte tiene su sonido, la Tierra tiene su sonido, Venus tiene su sonido. Dios, y esto lo han dicho algunos padres de la iglesia, crea cantando. Esto es hermosísimo. Pues bueno, el demonio, Lucifer, tenía este poder sobre la música y viene a corromper la música, introduciendo la desarmonía, fomentando la ambición, la envidia, la guerra, la tragedia, la violencia. Y esto mediante la música. La música entonces no es solamente un ruido.
La música no es solamente es un compás. La música es una de las armas más poderosas del mundo. Por eso el discernimiento que se haga sobre la música es necesario, importante y útil. Boecio, este italiano del siglo V, siglo VI, él decía que la música es un arma para la formación moral de los jóvenes y en la formación de una civilización. La música puede establecer o destruir la moralidad. Ningún camino está más abierto para el alma, para la formación del alma, que el oído. De hecho, algunos padres de la iglesia, algunos santos, han considerado el oído como el sentido más espiritual. Cuando los ritmos, las melodías han penetrado en el alma a través de los oídos, no se puede dudar que ellos afectan lo más íntimo del hombre. Vienen a afectar el carácter del hombre. Es la fuerza que tiene la música. Se cuenta, por ejemplo, de un profesor que fue exilado en una ciudad-estado en Grecia. Y la razón de esto es porque había afinado una cuerda había añadido una cuerda a uno de los instrumentos tradicionales. Si el instrumento tenía 6 cuerdas, este profesor le puso 7. Y cuando lo exilan, la pena es porque la gente estaba enojado con este profesor que se llamaba Timoteo el Milesiano, porque al hacer que la música fuera compleja, las almas de los jóvenes a quienes se le habían confiado educar se veían obstaculizadas por la moderación que caracteriza a la virtud. Además, había alterado la armonía que había recibido como modestia y la había transformado en una melodía más sensual. Y esto fue motivo para que lo exiliaran de esa ciudad-estado. El poder que tiene la música, construir civilizaciones, destruirlas. ¿Y esto por qué? Porque la música va formando el carácter de las personas. Cuando penetra la música por el oído, entra a lo más profundo del alma. Este escritor, poeta, filósofo norteamericano del siglo XIX, Thoreau, él habla sobre esto. Él dice: la música puede ser embriagadora. Tales causas aparentemente leves destruyeron a Grecia, a Roma. Y él dice: y destruirán a Inglaterra y a Estados Unidos. Es interesante, por ejemplo, cuando uno oye, cuando uno ve las manifestaciones, los actos oficiales en Nicaragua con este dictador Daniel Ortega y con la bruja esta, y no lo digo de manera despectiva, ¿no? Sino que es una bruja, Rosario Murillo, la copresidente de Nicaragua. En los actos oficiales se pone una música que el ritmo y la letra, y ya iremos a hablar sobre esto, que es toda revolucionaria. Ustedes miren, por ejemplo, en las campañas electorales, la música que se usa va formando el carácter. Puede destruir
civilizaciones, y lo dice, por ejemplo, un filósofo como Thoreau, que dice destruyeron, de la música destruyó Grecia, destruyó Roma, y va a destruir Estados Unidos y va a destruir Inglaterra. Y esto lo dijo en el siglo XIX. Es decir, aquí comencemos como a mirar cosas, porque decía John Henry Newman, hay algunos que piensan que son los señores del mundo. Y entonces van haciendo análisis, ¿no? Que es el globalismo, que es el movimiento ahora woke, que es el movimiento, bueno, perfecto. Y se les olvida tener en cuenta este aspecto que forma el carácter y que ha destruido civilizaciones. No es el movimiento woke, no es el movimiento, el globalismo, no es el movimiento de no sé qué, de los colores, no. La música. La música. Un examen, Cyril Scott, un compositor, escritor inglés, siglo XIX, siglo XX, él dice lo siguiente: el declive de la música en Egipto y Grecia fue seguido por el completo declive de las propias civilizaciones egipcias y griegas. Un examen de la historia demuestra que una innovación en el estilo musical ha sido seguida invariablemente por una innovación en política y moral. El rock and roll, por ejemplo, el rock and roll tuvo una incidencia muy fuerte, y esto unido a después la revolución sexual. Bueno, que el rock and roll fue antes que la revolución sexual, pero la melodía que se usó fue el rock and roll. Los movimientos que comenzaron a suscitar, los conciertos cuando surge este estilo musical. Por ejemplo, también la Marsellesa, el himno de Francia. Esto es narrado por este historiador, ahora se me olvidó, austriaco, Stefan Zweig. Stefan Zweig, que muere, se suicida allá en Brasil, en Petrópolis, y tiene como una colección se llama Grandes Momentos Estelares de la Humanidad. Y habla, por ejemplo, del capitán Rouget, al que se le atribuye la composición de la Marsellesa en plena Revolución Francesa. Y Stefan Zweig, historiador, él dice: aquel que como ningún otro impulsó la revolución con su canto inmortal, impulsó la revolución con un canto. Y después el capitán Rouget quería que se silenciara la Marsellesa. ¿Por qué? Cuando al ritmo, a la letra, a la melodía de la Marsellesa, las masas del pueblo francés iban cantando, asaltando las Tullerías, hacer abdicar a Luis XVI y después guillotinarlo. Y cuando este capitán Rouget se da cuenta del poder que había tenido, su composición lo quería detener. Ningún otro impulsó la revolución con su canto inmortal como el capitán Rouget. ¿Quién ha oído del capitán Rouget? Uno escucha de Talleyrand, de Fouché, de Robespierre, en fin, de María Antonieta, de Luis XVI, pero del capitán Rouget, y dice Stefan Zweig, un historiador, como ningún otro impulsó la revolución con su canto inmortal. ¡Wow! Por eso la música
no es neutral. No es neutral. No vale cantar cualquier cosa. Ah, no, es que es solamente música. No, no es solamente música. Repito, es un arma y una de las armas más poderosas, porque forma el alma, forma el carácter. Tiene el poder de acercarte a Dios o de alejarte. Tiene el poder de embriagarte como embriagó a las multitudes de la Revolución Francesa. O tiene el poder de llevarte a la adoración. Lucifer quiere corromper la música. Y él sabe de este poder de la música, lo tenía. Ezequiel capítulo 28. El demonio ha venido usando la música para influir, para engañar, para llevar a la gente lejos de Dios, para pervertir el alma humana. Y es que el demonio sabe del poder de esto. El poder de una melodía que se te pega más que cualquier sermón que hayas escuchado. De hecho, hay no sé cómo decirlo, un video donde dice, ahora te pongo esta música y no vas a poder dormir. Y es una melodía ahí, un tarareo ahí pegajoso. La melodía tiene un poder. Miren ustedes lo que se gasta, millones de dólares lo que gasta la industria musical. Según algunos datos, en el 2024, la industria global de la música grabada generó 29.600 millones de dólares. Solamente ingresos de la música grabada. Pero cuando se le suma la música grabada, más los shows en vivos, más otra serie de cosas como, por ejemplo, comerciales, en fin, los ingresos aumentan a 79.200 millones de dólares. Una industria poderosa que se le invierte mucho. El demonio sabe que una canción, una estrofa repetida puede dar forma a la teología de una persona. Y con más poder que, se podría decir que con más poder que la misma palabra de Dios, si no se tiene cuidado. Voy aquí a citar una melodía con una letra de una secta. Dice lo siguiente, y es una melodía hasta simpática, hasta agradable. El poder de la melodía que te va sugestionando, te va calmando y luego te mete la ideología, la letra. En la iglesia hay algo más que una Biblia. En la iglesia hay algo más que una oración. En la iglesia hay algo más que una doctrina. En la iglesia hay un apóstol del Señor. En la iglesia no se predica con violencia, 800 años de inquisición, imponiendo con amenaza su perversa religión, cuando Cristo predicó con puro amor. Y esto los miembros de esta secta lo cantan y lo cantan y lo cantan y lo cantan y lo cantan. Y repito, con la melodía, con esta letra, se genera una teología. Una teología mala, una teología equivocada, pero se genera una teología. En mi iglesia hay más que la palabra de Dios. Y lo canto, y lo proclamo, y lo aplaudo, y lo veo, y lo pongo, lo repito varias veces y varias veces.
En la iglesia no se predica con violencia 800 años de Inquisición. Y también, si entra sí, hay veces que entra con melodías suaves, melodías como tranquilas, pero también ese poder entra con melodías que incitan a la sensualidad, a la avaricia. Yo recuerdo en un hogar que estuve realizando pastoral para personas adictas y allí podían escuchar todo tipo de música. En ese tiempo no existía el reggaetón, pero lo que no podían escuchar era rap. Entonces pregunté al administrador de ese centro, ¿por qué? Me decía, porque incita a la violencia, incita a la sensualidad y lleva a los muchachos al consumo de droga. Y es que esto también ha entrado a la iglesia. Cuando Pablo VI, allá el 29 de septiembre de 1972, es interesante porque es la fecha de los santos arcángeles. 29 de septiembre de 1972, pues ese día Pablo VI dice que por alguna fisura ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Y pues ha entrado ese humo pervertido y pervertidor. El biógrafo de Juan Pablo II, George Weigel, él dice lo siguiente: algunos textos de himnos en los recursos de adoración, y lo pone entre comillas, católicos de hoy en día son, por decirlo sin rodeos, herejes. Nos conformamos con himnos musicalmente indistinguibles de los miserables e himnos de un sentimentalismo textual azucarado o azucarado que no eleva. La obra de los miserables, una obra hermosísima, bellísima, pero ¿será que esto sirve para adorar a Dios? Y él da algunos ejemplos. Por ejemplo, hay un himno en inglés que dice, nos levantamos de nuevo de las cenizas para crearnos de nuevo. ¡Wow! Uno mismo se levanta, nos levantamos, no somos levantados, no somos creados por Cristo, recreados por Cristo, no, para crearnos de nuevo. Esto, por eso él dice, son herejes. Dogmas, hay una letra en inglés que dice, dogmas que oscurecen el plan de Dios. Y imagínense esto, cantarlo, como se canta ya en esa secta, que en la iglesia hay más que palabra de Dios, que en la iglesia hay no sé qué, pues en una iglesia católica se canta, el dogma oscurece tu plan. En una ocasión alguien me decía, no recuerdo en dónde, que entró a una iglesia, misa dominical, canto de entrada, no te quedes con ellos los ricos, sino quédate con nosotros los pobres. San Agustín hablaba de este poder de la música. Él decía, cuando se canta, se ora 2 veces. Entonces, la mala teología, la mala doctrina que va influyendo, que va transmitiendo estos cantos, pues es multiplicado por 2. Multiplica por 2. De hecho, en el año 2020, la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, pues ha tomado en serio este tipo de cantos que denuncia George Weigel. Y el Comité de Doctrina de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos,
produjo una guía para evaluar las letras de los himnos sobre la base de su contenido doctrinal, señalando que el Vaticano II declaró que el propósito de la música sagrada es la gloria de Dios y la santificación de los fieles. Los himnos y otras canciones se encuentran entre las fuerzas más significativas, dice el Comité Doctrinal de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. Los himnos y otras canciones se encuentran entre las fuerzas más significativas para dar forma o deformar la sensibilidad religiosa y teológica de los fieles. Forma teología. Si se ajusta a la doctrina católica y si sus imágenes y vocabulario reflejan adecuadamente el uso de las escrituras, la oración litúrgica de la iglesia, pues no hay ningún problema. Los himnos no necesitan estar compuestos de fórmulas doctrinales, pero es importante que eviten un lenguaje que pueda malinterpretarse fácilmente de una manera que sea contraria a la doctrina católica. Y esto, si se tiene en cuenta que este centro de investigación, Pew Research, en el 2019, encontró que para los católicos americanos, el 50% de los católicos americanos no entienden conceptos, aspectos básicos de la doctrina católica. Y entonces, si se le mete a la música, a la melodía, conceptos que, como dice la Conferencia Episcopal, puedan malinterpretarse fácilmente. Y se pueden malinterpretar fácilmente porque en el 2019 el 50% de los católicos norteamericanos no entienden aspectos básicos de la fe católica. Entonces se puede malinterpretar muy fácilmente. Por eso el Comité Doctrinal de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos ha dicho, hay que tener cuidado, evitar un lenguaje que pueda malinterpretarse fácilmente, porque son letras donde se cae en un humanismo disfrazado en el lenguaje de Dios. Nos recreamos nosotros mismos, nos levantamos nosotros mismos. Fuera Dios, fuera Cristo. El mensaje es que Dios, para algunas letras, es que Dios nos ayude a ser amables unos con otros, a no molestar a nadie y que la pasemos bien, que nos sintamos bien. Y eso se va metiendo. Y se va metiendo por la música. Y entonces se va formando una teología. Donde Dios es el que me hace sentir bien. El que me hace sentir bien. Entonces, donde yo me sienta bien, pues allá está Dios. Letras y música que lo que hacen es despertar emociones, pero que no llevan a la verdad. Que no llevan y que no permiten al hombre encontrarse con lo bueno, con lo bello y con lo verdadero. Este es el poder que está atrás de la música. Y creo yo, repito, esto hay que saberlo, esto hay que conocerlo. Pero este poder pues nos hace entender que la música no es simplemente un sonido. Hay un sacerdote dominico, Basil Cole, él dice lo siguiente: la música solo puede sugerir, alentar con sus deleites, no obligar a nadie a actuar en contra de sus mejores convicciones. Sin embargo, muchas sugerencias pueden socavar las convicciones sentidas y razonadas durante un tiempo prolongado de tiempo. Si tú vas escuchando un tipo de canción frecuentemente, la escuchas una y otra vez, se va socavando tu convicción. Dice este sacerdote Basil Cole:
La libre elección de exponerse a una forma de música u otra, especialmente repetidamente y durante un tiempo prolongado de tiempo, es una elección moral en sí misma. Es decir, esta elección es virtuosa o viciosa. Tú decides escuchar reggaetón todo el tiempo y eso tiene una incidencia. Y es que hay un latinajo que se llama, que dice, ars imitatur natura. El arte busca imitar a la naturaleza. El propósito del arte es reproducir la realidad natural de manera fiel. Por ejemplo, en la pintura. Busca reflejar aquello que está en el cuadro, el bosque, la casa, el retrato que se dibuja. Toda forma de arte humano debe tomar del orden creado elementos que imita y busca crear un sentimiento en la persona que lo ve. El artista desea expresar algo al espectador. Tiene un efecto en el hombre. Por ejemplo, ese libro de John Henry Newman, El hijo pródigo, donde sale de su reacción ante el cuadro que está de Rembrandt del hijo pródigo en el Museo del Hermitage. Él se pone allí y se dedica horas a contemplar ese cuadro. Ese cuadro suscitó en él una sensación que después plasmó en ese libro conocidísimo, El regreso del hijo pródigo. Pero la música tiene un poder más grande, porque la música tiene el poder de imitar varias cosas a la vez. Por ejemplo, la música puede imitar el sonido de un trueno, de un relámpago, del mar, del viento. Pero además, la música, y esto es algo clave, puede imitar las pasiones, puede imitar las emociones internas que hay en nosotros. Y entonces, cuando uno está en una película de miedo, se pone eso que imita el palpitar del corazón. Tin, 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 tin. Me acuerdo la película El tiburón. Cuando llegaba el tiburón, eso era tin, 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 tin. Y lo ponían en cada momento en que aparecía la aleta del tiburón. Suscita una emoción. Puede reproducir el poder de la música. Puede reproducir emociones que se dan en nosotros. Por eso la música es capaz de imitar esas emociones, de evocar sentimientos en el alma. Una música nostálgica, un piano, puede evocar esa emoción en el alma, puede evocar esas emociones de ira, de dolor, de esperanza, de amor, de odio. Es capaz de imitar esos mismos movimientos que se dan en nosotros, en nuestro interior, y de hacer evocar estos sentimientos en el alma. Algunos han dicho que es un espíritu. Viene así como el espíritu viene a manejar el cuerpo. Uno se mueve, camina, habla, porque hay un espíritu que anima el cuerpo. Hay un espíritu que anima la materia. Bueno, pues hay un espíritu, han dicho algunos, que está en la música, en las notas, en las composiciones,
que puede hacer manejar las emociones. El obispo norteamericano, Barron, él dice lo siguiente: cuando una canción nace del orgullo y el compromiso o de la rebelión, lleva consigo ese espíritu. No importa cuán hermosa suene la melodía. Y cuando el pueblo de Dios alza la voz al son de esas canciones sin discernimiento, no está adorando en espíritu y en verdad. Están siendo manipulados por un sonido que no honra al Señor. El tambor, el tambor, a mí, no sé, el tambor a mí se me hace muy fuerte. El tambor por lo que produce dentro. Es que uno siente el tambor dentro. Y uno siente el tamborileo en su corazón, y el corazón parece que le late al son del tambor. A mí personalmente el tambor me hace mucho daño, mucho daño. Expresa emociones específicas. No hay necesidad de enseñarle a un niño, oye, esto es música alegre o esto es música triste. No. ¿Por qué se pone un tipo de música en las exequias? Porque evoca esos sentimientos. La música intensifica nuestra experiencia emocional y la imita. Qué poder el que tiene la música. Es por eso que la música se puede clasificar según la pasión que imita. Entonces hay música alegre, hay música triste, hay música de suspenso, hay música de miedo. Por la emoción que imita, entonces se puede clasificar la música. Música rebelde, música romántica. Y una persona no confunde música romántica con una canción de marcha o una canción fúnebre. No la confunde no confunde una canción de fúnebre con una canción de victoria. Y esto es importante porque más allá de la letra, inclusive sin letras, la persona puede llegar a identificar la música, la melodía. La melodía despierta ese sentimiento, lo imita, no solamente la letra. Yo puedo estar con la letra diciendo que amo a Dios, que adoro a Dios, pero la melodía puede estar suscitando otro tipo de movimiento en mi alma. Y es que por eso la música es captada inmediatamente por las emociones. Cuando uno escucha una música alegre, uno comienza a zapatear pues sí, con los zapatos, a zapatear, a mover los zapatos o hacer algún movimiento con las manos. Lo capta. El organismo capta la emoción que está representando la música. Y esto es diferente a cuando uno lee un libro o cuando uno ve una película. Porque cuando uno lee un libro, uno hay veces se cierra el libro, se pone a pensar en una frase, dice un momento voy a como repetir esta frase. Cuando uno ve una película, también uno dice, bueno, voy a volverla a ver, pero cuando es con la música, no. En la música tú no tienes la oportunidad de decir, como el libro, a ver, no, te entró. Por eso la música no es tanto la letra. Por ejemplo, el himno a la alegría de Beethoven. Uno no necesita saber alemán para saber que hay una emoción alegre ahí. La música rock, y es que esto es, con la música rock
hay efectos fisiológicos verificables. Esto no pasa cuando uno está leyendo un libro, cuando uno está viendo una pintura. Hay efectos fisiológicos verificables, aumento de la adrenalina, el torrente sanguíneo que hace que la música sea físicamente adictiva. También causa el derramamiento de hormonas sexuales cuando el volumen de la música es alto, lo cual es prácticamente la norma, especialmente en conciertos y en lugares para bailar. Hay unas repercusiones fisiológicas y esto es algo médico. Esto es un indicador para decir que la música puede tener un efecto y tiene un efecto en la vida moral. Aristóteles escribió en su obra La Política. Él escribió esto: las emociones de cualquier tipo son producidas por la melodía y el ritmo. Por lo tanto, por la música, un hombre se acostumbra a sentir las emociones correctas. La música tiene así el poder de formar el carácter y varios tipos de música basados en los diversos modos pueden distinguirse por sus efectos en el personaje. Uno, por ejemplo, trabajando en la dirección de la melancolía, otro de la afeminación, un abandono alentador, otro autocontrol, otro entusiasmo. Ya Aristóteles hablaba de este poder que tiene la música sobre el carácter. Y dice, un hombre se acostumbra a sentir las emociones correctas. Por eso la música o te lleva a la virtud o te lleva al vicio. Y aquí, vuelvo, insisto, no es solamente la letra, es la melodía. En este sentido, hay que recordar que hay virtudes cardinales. Las virtudes cardinales son, hemos escuchado esta expresión, es que tiene una importancia cardinal, o para que quede más claro, los 4 puntos cardinales, norte, sur, oriente, occidente. Esa palabra cardinal significa que es el eje central, el eje principal. Entonces hay 4 virtudes cardinales, que son las principales virtudes, por eso son cardinales, el eje principal, el eje central. Y están esas 4 virtudes ordenadas a que toda la actividad moral del hombre llegue y alcance su fin sobrenatural. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1805 dice lo siguiente: hay 4 virtudes que desempeñan un papel fundamental, por eso se les llama cardinales. Esas 4 virtudes son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Hablemos de la fortaleza y de la templanza referido a la música, porque la fortaleza y la templanza, que son virtudes centrales, necesarias, son cardinales. Esas virtudes perfeccionan nuestras emociones para que nos deleitemos con lo que es verdaderamente bueno y evitemos lo que es verdaderamente malo. Para ponerlo en un término muy sencillo, para que no marchemos al son que nos pongan, para que no bailemos al son que nos pongan, no, a lo bueno, y rechazo lo malo. Para eso se necesita la virtud de la fortaleza y la virtud de la templanza. Aumentan estas virtudes nuestra capacidad de amar verdaderamente y bien, y unifican nuestra fuerza para oponernos y superar el mal. Son las fortalezas del carácter del hombre. Para amar bien, repito, y de manera verdadera, pero también unifican nuestras fuerzas para oponerse y superar al mal. Son como esos glóbulos que cuando llega un organismo extraño al cuerpo, salen todos a atacarlo.
Eso son como la virtud de la fortaleza y la templanza, pero además para hacer el bien, para amar el bien. Las pasiones de nuestra alma, que son el amor, el odio, el deseo, la aversión, la alegría, la tristeza, la esperanza, el miedo, la audacia, la ira, se formarán ya sea por la virtud o por la pasión. Por la virtud, de acuerdo con la razón correcta, o por la pasión bruta del vicio. Y para eso necesitamos esas virtudes cardinales. Pero esas virtudes cardinales, ha dicho Aristóteles, que se producen por la música, por la melodía. La música tiene así el poder de formar el carácter, ha dicho Aristóteles en la Política. Y de ahí que las pasiones para adquirir esas virtudes morales que lleven a amar de manera verdadera, bien, necesitamos acostumbrar nuestro ser a emociones y a actuar de acuerdo a la razón correcta. Yo no puedo estar sintonizando cualquier tipo de música. La buena música fomenta la virtud, la mala música fomenta el vicio. ¿Qué exagerado, padre? Pues es lo que la historia enseña. Es lo que clínicamente está comprobado. El rock and roll, vuelvo y leo, tiene unas consecuencias fisiológicas, derramamiento de hormonas sexuales cuando el volumen de la música es alto, el aumento de la adrenalina en el torrente sanguíneo. Tiene una serie de consecuencias fisiológicas. La música, como forma de arte, mueve al hombre a deleitarse con las emociones y pasiones que la música evoca. Y repito, con ese poder que tiene la música de no solamente imitar, sino de provocar, de producir la emoción en nuestra alma. La escucha repetida de cierto tipo de música se vuelve habitual en el sentido más estricto de la palabra. Las emociones se visten con un hábito, ya sea una virtud o un vicio. Y entonces cada vez que tú pones un tipo de música, te estás cargando con ese espíritu que es capaz de producir emociones o que te llevan al bien o que te llevan al vicio. Por ejemplo, el reggaetón. El reggaetón, alguien decía, las palabras son las palabras de un acosador. Y la melodía incita a lo sensual. El viejo dicho de que la música calma a la bestia salvaje puede ser cierto, pero hoy día ese dicho no sé si se podría aplicar a todo tipo de música, que la música calma a la bestia salvaje. A veces pareciera que lo que la música hace es liberar la bestia, como decía el padre Fernando Umaña Montoya. Todos tenemos perros bravos en nuestro interior. Y hay que estar cuidándolos porque salen a cualquier momento. En el Antiguo Testamento, cuando el rey Saúl fue perturbado por un espíritu maligno, llamó al rey David y David lo calmó, tocándole la lira. Pero si en ese momento David hubiera tocado los tambores, o si hubiera tocado los cuernos de batalla para atacar, pues no se podría esperar que Saúl se calmara. El poder de la música. La música entonces puede imitar una emoción razonable, ordenada, honorable, virtuosa. Y entonces así dispone al hombre para
llevar una vida virtuosa, honorable. Pero también la música puede imitar una emoción irrazonable, desordenada, deshonrosa, y así puede llevar al hombre a una vida viciosa. Platón en la República, miren ustedes que de esto lo han tratado los grandes filósofos. Platón en su diario, en su obra La República, él dice, el entrenamiento musical es un instrumento más potente que cualquier otro, porque el ritmo y la armonía encuentran su camino hacia los lugares internos del alma. No se puede dudar de que las letras en sí mismas pueden ser buenas o malas. Y pues, si le pones mala letra a una melodía mala, viciosa, pues tiene un efecto devastador. Pero no es solo la letra, repito, es también la melodía. La melodía, la armonía, el ritmo, es lo que dispone al hombre a la virtud o al vicio, moviendo sus emociones. En una palabra, la buena música estimulará las emociones de tal manera que estén esas emociones bajo la guía de la razón, que despierten en el hombre el deseo de buscar ideales nobles, altos. Pero la mala música lo que tiende es buscar el placer, el odio por sí mismo. La música en sí puede ser obscena, incluso sin la letra. Las pasiones de sensualidad, rebelión, orgullo, poder e irreverencia son comúnmente evocadas por los ritmos característicos del rock. Y esto pues yo creo que cualquier persona sensata que se haya fijado pues sabe de esto. No subestimemos el poder de la música. El demonio no lo hace. El demonio lo hace con mucha precisión. La música no es solo música. Puede ser un arma en manos del enemigo o un arma que nos eleve a Dios. Alguien decía que los nuevos púlpitos son los playlists. Ya no donde se predica la palabra de Dios, ya no donde se da la catequesis. Ahora la catequesis lo dan los playlists, los reproductores de música. Decía un autor, y con esto ya termino, David Taine, que escribió una obra que se llama The Secret Power of Music, el poder secreto de la música. Él dice, parece una gran paradoja que esta hora de la historia que disfruta de una accesibilidad sin precedentes de la música, sufra de una ignorancia o negación correspondientemente sin precedentes del increíble poder e influencia que la música tiene en la formación del hombre. Posiblemente la mayor debilidad de la perspectiva materialista moderna sobre el mundo es su incapacidad para percibir las causas detrás de los efectos. En cualquier lugar, es aquí donde los filósofos de la antigua China, India, Egipto y Grecia merecen nuestro más completo respeto, ya que se podría decir que se especializaron en ver la causa y el núcleo de las cosas, y ciertamente habrían estado de acuerdo con Thoreau, que la música puede destruir la civilización. Hoy día tenemos esas herramientas para crear nuestras playlists, para escuchar música online, offline, a 24 horas, los géneros que querramos. Y dice, cuando tenemos esa accesibilidad al mismo tiempo, tenemos una ignorancia inmensa sobre el poder, sobre el arma que tenemos. Y es una perspectiva materialista, dice este escritor, este autor David Taine.
la incapacidad para percibir las causas detrás de los efectos. Y ahí viene el mundo invisible, que está actuando en el mundo visible. Discernimiento, conocimiento, formación y actuar con esas virtudes tan necesarias de la fortaleza y la templanza. Que Dios nos bendiga.